Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Fran Tarantino y hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante que es el entrenamiento propioceptivo. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Pues porque, bueno, yo como entrenador de corredores es una de las preguntas que más me hacen y es, oye, man, ¿cómo puedo entrenar yo la propiocepción? ¿Qué tengo que hacer? Y yo, pues intento guiar, pero no soy el mayor experto en propiocepción del mundo y como siempre quiero ayudar de la mejor manera, pues ¿qué he hecho? Pues contactar a una de las personas que para mí es de los mayores referentes, que está aquí a mi lado, que es Fran. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y nada, deciros así un poco por encima que Fran, bueno, es entrenador personal, es osteópata, tiene muchísimas formaciones, tiene muchísimos años de experiencia como profesional a nivel de salud, a nivel de deporte, a nivel de rendimiento, pero es muy bueno, y digo en serio, es muy bueno en entrenamiento propioceptivo. Aquí abajo os voy a dejar también algún enlace para que podáis conocerle un poquito más en profundidad y sepáis todas las formaciones que tiene, toda su experiencia profesional, porque es una auténtica barbaridad. Pero bueno, Fran, como le digo siempre a toda la gente con la que conecto, preséntate un poquito, bueno, pues para que te podamos conocer un poquito más y que yo siempre me olvido de cosas y bueno, no quiero olvidarme de nada. Vale, pues primero de todo, gracias por haberme invitado a hablar para la comunidad de Ultramanu y es un placer estar aquí contigo. Voy a intentar cumplir al menos una mínima parte de las expectativas para ayudar un poco a la gente de la comunidad. Como tú dices, la propiocepción es un término que está en boca de todos, pero no mucha gente sabe realmente qué significa y cómo puede ayudar. Y si me preguntas sobre mí, qué tiene que ver conmigo o por qué estoy enseñando propiocepción o entrenamiento propioceptivo, te digo que es una consecuencia natural de lo que fue mi vida, primero como deportista y luego dentro del ámbito de los estudios, pues como ya has dicho, quien quiera saber un poco más, pues ahí va a encontrar las referencias de lo que he estudiado, pero he hecho un poco de todo, fisioterapia, osteopatía, educación física, combinando el ámbito de la terapia pues con el ámbito del deporte. Pero como deportista sí que es verdad que empecé haciendo deporte muy joven, empecé con 6 años ya con artes marciales, luego empecé a hacer voleibol, he jugado en equipos y he entrenado muchísimas horas y luego he estudiado educación física, con lo cual practicaba muchísimo deporte y he sufrido una de las grandes consecuencias de los deportistas, que es que nos machacamos mucho y nos lesionamos. Y en ese camino de mis lesiones, para no alargarlo mucho, lo que le diré a la gente es que yo tuve la suerte o la fortuna, primero de lesionarme, sí, tuve esa suerte, y luego de tener que buscarme la vida y aprender formas de recuperarme rápido, porque yo no quería parar mi deporte. No sé cuántas de las personas que te siguen o están en tu academia tienen la misma sensación, pero lo que no queremos escuchar como deportistas nunca es que no podemos hacer deporte o que tenemos que parar, que no podemos entrenar. ¿Cuánta gente que tú entrenas llega y te dice, me duele aquí? Dices, ¿has ido al fisio? ¿Has ido al médico? No, porque me va a decir que pare, me va a decir que no puedo entrenar. No lo quiero escuchar. Prefieres ir medio cojo a correr ahí que parar, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo fui un deportista lesionado de los que decía yo no quiero parar y me vi en la obligación, entre comillas, de buscar alternativas porque los métodos convencionales de tumbarme en una camilla y que me trataran no funcionaban. Puede que funcionen para una persona que vuelve a su casa y está con su ordenador y de vez en cuando hace un poco de deporte. Pero para alguien que quiere hacer deporte, que vive para el deporte, no funciona. Así que yo tuve la gran fortuna de conocer a personas que ya trabajaban a través de ejercicios para la recuperación de lesiones y a partir de ahí me monté mi propia historia, empecé a practicar mucho. Bueno, ahí viene todo un camino de desarrollo que primero fue para ayudarme a mí mismo y luego fue para empezar a ayudar a otras personas. En este sentido, pues he trabajado con públicos de todos los perfiles. Estuve en un gimnasio que tenía más de 5.000 socios, te puedes imaginar cuánta gente he trabajado. Aparte he trabajado con deportistas de élite, así que todo lo que pude estar aplicando en mí y que luego incorporé la parte de conocimientos a nivel de terapia y a nivel de deportes, lo he podido además aplicar con muchísima gente y he visto unos grandes resultados. Y de ahí un poco viene el tema de que yo hablo de entrenamiento propioceptivo, ¿vale? La verdad es que muy bien, ¿ves? Me faltaban a mí un par de detallitos por contar y la verdad es que me encanta escuchar siempre estas historias y sobre todo pues para enfocarte primero quién eres tú y por qué estás ayudando de esta manera tan buena al mundo entero, ¿vale? Porque, bueno,
sé que estás dando vueltas por allí siempre, o sea, por todos lados, también estás impactando a mucha gente a nivel digital, así que sí que eres una persona que está, digamos, en todo el mundo o en casi todo el mundo. Entonces, durante esta entrevista, pues bueno, lo que quiero es poner un poco en el foco de la importancia de la propiocepción. Pues hablemos un poco de qué es la propiocepción, para quién es, cómo funciona, cuándo hay que hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vas a hablar casi todo el rato tú, simplemente yo te voy a intentar, voy a ser ese deportista, en este caso voy a ponerme yo el sombrero de deportista para ser pesado y tener esta fantástica oportunidad que es preguntarte a ti directamente todas esas dudas que pueden tener respecto a la propiocepción que pueden tener un corredor. Entonces, eso, quiero ponerme la gorra y los ojos de corredor y no la de entrenador, pues para que esto realmente ayude a todos los corredores que te estén viendo. Entonces, la primera pregunta que a mí como corredor se me viene a la cabeza es, Fran, ¿qué es realmente la propiocepción y el entrenamiento propioceptivo? Bueno, vamos a ver si te doy una respuesta que te convenza. Seguro. Preguntas, la propiocepción no deja de ser un concepto, o sea, como término, la propiocepción es un sentido que nos informa de dónde están las partes de nuestro cuerpo y de la cinestesia, de los movimientos. Entonces, a través de diferentes receptores que están por todo el cuerpo, en las articulaciones, en los tendones, en los músculos, nuestro cerebro está recibiendo una serie de información y luego está interpretando esa información para dar una respuesta que puede ser un acto motor. Entonces, esa información que está llegando de nuestro cuerpo a través de ese sentido, eso sería un poco la propiocepción. Pero cuando tú me dices qué es, o sea, ¿cómo definiría yo la propiocepción? Pues cuando tengo que hablar para gente como tú o los deportistas, diría, mira, la propiocepción es una solución para que te lesiones menos o para que te recuperes antes de una lesión. Entonces, el concepto sí es interesante, pero lo interesante es qué sacas tú de ese concepto. Cuando me preguntas a mí qué es la propiocepción, yo te digo, mira, la propiocepción es un concepto que a mí me ayudó a desarrollar todo un sistema con el que trabajo. Entonces, es una de las partes que dan estabilidad en mi vida, porque aparte de estar formando a otras personas que ayudan a su vez a otras personas, a mí me da una estabilidad como medio de trabajo. Así que el concepto realmente, ¿qué es correr? O sea, cuando tú te tienes que definir qué es correr, pues dices, bueno, correr, ¿cómo definirías? A nivel técnico. Pues a nivel técnico, pues ahí me has pillado. La verdad es que el tema de definir correr, pues mira, me tendría que replantear para dar una definición que fuera potente, pero al final, es que a mí cuando me preguntas siempre me voy a la parte más emotiva, que al final para mí correr es un acto de libertad, ¿sabes? De expresión. Pero claro, si nos vamos a la parte técnica, pues bueno, ya podemos entrar en 1000 millones de cosas. Exactamente. Entonces, quería preguntarte esto para que entendieras el concepto que yo te estaba dando de propiocepción como algo que te va a ayudar a tener unas lesiones, a recuperarte antes, como para mí significa algo diferente que simplemente un sentido que nos da información de dónde están las partes del cuerpo. Cuando tú le preguntas a un corredor qué es correr para ti, a ti te pregunto y te dices, mira, a mí me da libertad, me hace desconectarme, pero no me vas a decir que es dar un paso detrás de otro a una cierta velocidad. No. Estoy seguro que existe un concepto, pero no es el concepto, es lo que significa para ti. Así que cuando yo quisiera transmitir la idea a la gente que está detrás escuchando la entrevista de qué es la propiocepción, si les digo, es el sentido que informa de la posición de tus partes del cuerpo. Me decís, bueno, ¿y qué me importa? Me voy a correr. Así que, entonces, ¿qué quiero decir? Mira, cuando yo te digo qué es la propiocepción, es algo que te va a ayudar a lesionarte menos, a disfrutar más de tu deporte, a tener más estabilidad, más control motor, más coordinación. Eso es la propiocepción y eso es cómo te puede ayudar. Y me parece un concepto, una definición mucho más interesante que el propio concepto en sí mismo. Imaginemos que sales a correr y vas por una montaña. Entonces estás en Canadá y tienes que subir una pendiente y de repente entra polvo en tus ojos y no puedes ver. No tienes la información de por dónde tienes que correr a nivel visual. Así que, de repente, necesitas concentrarte por dónde vas a dar tus pasos y no puedes parar porque es Canadá, entonces viene un oso detrás. O peor aún, estás en una competición, vas primero y viene el segundo pisándote los talones, peor que un oso todavía. Así que, de repente, tu sistema necesita orientarse, tomar percepción de alguna manera, recoger información que le permita seguir por un camino sin perderse, sin caerse, sin tropezarse. Entonces, cuando quitamos la parte de la visión, ahí tendríamos que utilizar mucho más
nuestro sistema propioceptivo, porque a través de la presión de los pies contra el suelo, cómo pisamos, las ramas que nos tocan por los lados, nuestro cerebro va a recoger una serie de información que nos va a poder orientar en el camino. Si desarrollas tu propiocepción a través de ciertos ejercicios, que luego hablaremos un poco más, pues cómo se puede incorporar, pues bueno, a lo mejor llegas ciego a la meta, pero por lo menos ganas. Entonces, es peor que un ciego que quedó segundo o que tuvo que parar. Creo que sí se entiende un poco como el concepto de las diferentes informaciones. Lo podemos unir al concepto de equilibrio. Para nosotros, para mantener un equilibrio estático o dinámico en movimiento, recogemos información a través de 3 vías, que son el sistema propioceptivo, que está enviando esta información que hemos dicho, es el sistema visual, que nos da una orientación respecto al espacio a través de la información que recoge la vista, y el sistema vestibular, que está en el oído interno. Así que estos 3 sistemas son muy importantes para tener una respuesta adecuada en cuanto a mantener el equilibrio. Si yo tengo mejor desarrollado mi sentido de la propiocepción, si funciona correctamente, tengo muchas menos posibilidades que otra persona de, si me tropiezo por el camino, torcerme el tobillo. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro recoge la información que llega cuando me estoy torciendo el tobillo y dice, tienes que reaccionar de esta manera para no doblarte el tobillo o para no caerte al suelo. Vale. Así se entiende un poco mejor, creo. Vale, bien, sí, la verdad es que sí, porque a ver, también has contado que hay bastantes cositas que son interesantes y te comento, a nivel de entrenador sí que me llegan pues muchas dudas, a nivel de entrenamiento propioceptivo, me dicen, oye, mira, Manu, sí quiero trabajar la propiocepción y ya toda la gente está pensando en ese trabajo encima de un bosu. Ya. Siempre todo el mundo, no sé si te pasará a ti, lo mismo tú en tu sector, que ya estás un poquito más especializado, la gente ya está un poquito más avanzada, pero al final el corredor, cuando dice propiocepción, está pensando en un bosu y estar así haciendo malabares encima de un bosu. Entonces, bueno, realmente hablando de todo esto, sí, lo que sí que me gustaría preguntarte, aunque luego vayamos a hablar de algo un poco más de ejercicios y un poco ver qué se puede hacer, hemos visto el qué es la propiocepción, el por qué es importante la propiocepción, pero dando un pasito más allá, tú si tuvieras que hacer, por ejemplo, un listado, un checklist de para qué estoy entrenando la propiocepción. Porque al final, por ejemplo, el corredor dice, vale, pues yo voy a hacer tiradas largas, bueno, pues para poder mejorar mi economía de carrera o para ser capaz, para mejorar mis niveles de resistencia o para mejorar mi movilización de grasas, ¿vale? Pues puedo hacer un checklist de por qué hago una tirada larga. Entonces, si yo tuviera que hacer un checklist de para qué estoy trabajando la propiocepción, para que el deportista realmente pueda enfocarse, ¿para qué estamos trabajando esa propiocepción? Vale, pues lo puedo resumir en una lista de beneficios que puedes obtener cuando trabajas propiocepción. Primero de todo, si no estás lesionado, te ayuda a prevenir las lesiones. Porque cuando tú estás más estable, tienes mejores respuestas ante los desequilibrios, tienes mejores sensaciones que llegan de tu cuerpo, estás más consciente de las sensaciones que están llegando de tu cuerpo. Mira que he tenido incluso alumnos en mis cursos que empezamos a hacer trabajo para trabajar flexores de tronco o extensores de tronco, y cuando estamos trabajando flexores siente los extensores. O sea, tenemos una percepción de nuestro cuerpo que a veces es muy mediocre, o sea, no estamos concienciados de la información que está llegando. Así que desarrollar y tener mejor esta información te ayuda a prevenir lesiones. Pero en el ámbito deportivo también te ayuda a mejorar el rendimiento, porque cuando tú tienes un cuerpo más estable, obviamente cualquier gesto que hagas a nivel deportivo, si es correr o si es un gesto complejo dentro de un deporte colectivo también, lo vas a hacer con mucha más eficacia, porque la base de la estabilidad te va a permitir hacer gestos más eficaces, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos que ayuda en la prevención de lesiones y en la mejora del rendimiento. Por otro lado tendríamos que cuando ya te has lesionado, cuando ya estás fastidiado, ya te lesionaste, te va a ayudar a no tener que estar a lo mejor reposando y sin hacer nada, te va a ayudar a tener una recuperación mucho más rápida y además de los ejercicios propioceptivos tú los puedes adaptar al nivel o a la lesión en el momento de la lesión en el que está la persona. Significa que no necesitas no hacer nada, puedes hacer ejercicios adaptados y así recuperarte mucho más rápido de la lesión que has tenido. Y bueno, esos serían los objetivos o los beneficios más importantes. Luego también hay una tercera parte que yo digo, insisto mucho, que es cuando alguien se ha lesionado y va a la fisioterapia más o menos convencional. Obviamente la fisioterapia hoy en día ha evolucionado muchísimo, no es como hace 20 años cuando yo estudiaba fisioterapia, y ya se trabaja más a través del movimiento, pero
bueno, yo, como has dicho, estoy viajando un poco por el mundo y hay otros países que todavía no se trabaja tanto a través del movimiento y hay facultades incluso que de una a otra pues no se trabaja mucho tampoco. Así que esta parte de ir al fisioterapeuta y trabajar a través del movimiento muchas veces no se da y cuando alguien se ha lesionado consiguen una recuperación funcional y eliminar el dolor. Significa que tú te lesionaste como deportista, vas ahí, recuperas la movilidad de tu cuerpo normal y no tienes dolor. Sí, pero a lo mejor aún no estás preparado para volver a tus entrenamientos con normalidad o volver a las competiciones, porque te has recuperado la movilidad y del dolor, sí, pero has perdido parte de la condición física, has perdido parte del tono muscular, has perdido parte de la coordinación, parte de las habilidades básicas y específicas que trabajas en tu deporte. Así que en esta transición entre el final de la recuperación después de una lesión, entre salir de la sala del fisioterapeuta y volver a tus entrenamientos de forma normal o a las competiciones, es un proceso que ayuda a hacerlo mucho más rápido, que tú puedas volver a ese nivel de entrenamiento mucho más rápido, incorporando ciertos ejercicios ya dentro de tu propio entrenamiento que te dan soporte, bueno, sobre todo para no volver a lesionarte, porque hay mucha gente que está reproduciendo una y otra vez la misma lesión porque no recuperan la función correcta de su sistema propioceptivo, ¿eh? Siguen esas carencias y es más fácil que cada vez se lesionen. Vale, bien. Por resumen. Sí, no, está muy bien, la verdad es que tiene muy claro, da gusto escucharte porque te expresas perfectamente y se nota que esto lo dominas y que lo vives con pasión. Entonces, bueno, ya sabiendo esto de para qué es realmente este entrenamiento propioceptivo, qué podemos esperar a la hora de hacer un programa de entrenamiento propioceptivo. Quería hacer un inciso, no te quiero cortar demasiado, pero como has comentado lo de subirse encima de un BOSU antes, y no quería dejarlo pasar desapercibido porque me parece muy interesante, porque mucha gente se piensa que es subirse en un BOSU y hacer ejercicios encima del BOSU, y luego si hoy en día la gente que vemos redes sociales y YouTube, ahora consiste en a ver quién consigue ponerse encima de un fitball y hacer la cosa más compleja posible. Pero la propiocepción no es eso, y el entrenamiento propioceptivo tampoco es eso. Primero que la propiocepción está todo el tiempo, al ser un sentido, no es algo que tú cuando lo entrenas está y cuando no lo entrenas no está, ¿vale? Tú puedes hacer una serie de ejercicios específicos que te ayudan a recuperarte cuando se ha deteriorado el sistema o que te ayudan a trabajar determinadas habilidades específicas que están conectadas con la propiocepción. Y es en ese sentido que yo desarrollo el entrenamiento propioceptivo, para trabajar esas habilidades conectadas con la propiocepción, ¿vale? Y le hemos dado ese nombre. Pero no es subirse encima de un BOSU y hacer malabares encima del BOSU, como tú decías. De hecho, lo ideal, que no me parece un mal ejercicio tampoco, pero lo ideal, lo que hay que hacer es adaptar la dificultad de cada ejercicio a cada persona. Y hoy en día, que veo mucha gente que hace los ejercicios porque es una moda o porque piensan que eso es bonito y no se dan cuenta que muchas veces, en vez de conseguir un beneficio, ponen mucho más riesgo aún de lo que la persona tiene. Entonces, necesitamos adaptar. Por ejemplo, en los cursos que yo estoy haciendo, no enseñamos ejercicios. También muestro algunos ejemplos de ejercicios, pero enseñamos las bases de cómo diseñar los ejercicios para poder adaptarlos a cada ámbito específico, si es al terapéutico o al del entrenamiento, y para hacer progresiones desde el punto de partida de la persona. Vale, ahora sí. Bien, no, me parece muy bien esta cuña. De hecho, lo que has empezado a contar ahora me parece muy bien como introducción porque son las cosas que te iba a preguntar ahora un poquito ya para seguir profundizando. Y a ver, a mí ahora la siguiente pregunta, que ya sabemos lo que es, que ya sabemos para qué sirve, pues la pregunta sería, vale, muy bien, pero ya hemos visto que nos puede servir eso para ese momento de prevenir una lesión, que en la salud lo mejor es la prevención, porque ya si estamos en curaciones que hemos pasado por ese evento traumático y tenemos que recuperarnos, entonces mejor prevenir. Vale, hemos visto que tenemos dos tipos de, o sea, dos momentos, si los englobamos solamente en dos categorías, pues sería el que ya se ha roto y tiene que recuperarse y el que no se ha roto y lo que quiere es prevenir. Entonces, claro, en estos casos, ¿cómo se podría enfocar en un caso o en otro un entrenamiento propioceptivo? Sé que la pregunta es muy abierta y que no vas a poder dar una respuesta posible, o sí, me sorprendes, que sorprendes a la vida. Lo mismo no puedes enfocarla muy bien, pero sí para que lo mismo el corredor o el deportista sepa decir, vale, yo tengo una lesión, pues, ¿cómo podría pensar en esa parte de trabajo propioceptivo? Y no, yo estoy muy bien, ¿cómo puedo pensar en esa parte preventiva de trabajo propioceptivo? Vale. ¿Qué peso podría tener el entrenamiento en un caso o en otro? ¿Qué duración?
cuántas sesiones, o sea, un poco cómo podríamos enfocarlo. Vale. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues yo creo que hasta pasado 2022 nos vale. No, Vale, pincelada. O sea, no quiero... Sé que es una pregunta muy complicada porque es muy, muy amplia, pero si tuvieras que... La pregunta es simple, no te preocupes porque la pregunta es simple y es fácil de entender. Solamente me pides que resuma un curso que hago en 30 horas en 2 minutos, pero voy a intentar hacerlo de alguna manera. Pitch, ya lo sabes. Elevator pitch. Pues bueno, mira, voy a intentar sintetizar, que es, tú dices, hay dos momentos diferentes, uno es cuando ya te has lesionado, otro es cuando no te has lesionado. Las bases para aplicar los ejercicios son las mismas, solamente teniendo en cuenta a la persona. Sí, pero es que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando alguien no se ha lesionado entre una persona y otra. O sea, la diferencia no la hace que estés lesionado o que no estés lesionado. La diferencia de cómo diseñas los ejercicios y cómo los aplicas lo hace la persona con la que estás trabajando. Porque nadie tiene los mismos umbrales que aguanta a nivel de estimulación. Ninguna persona es igual a otra. Entonces necesitas adaptarte a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues enseñamos las bases de cómo diseñar los ejercicios. Primero va a ver, si alguien está lesionado, obviamente lo vas a tener que combinar con un análisis que va a hacer o el fisio o el médico para tener la información de la lesión y no hacer cosas que están contraindicadas. Pero eso necesitas complementar con la información que viene de ahí, ¿vale? Y luego cuando estás con alguien que trabaja en el entrenamiento, pues bueno, si tú eres el propio entrenador, tienes una información extra de esa persona que también necesitas unir a la hora de determinar el entrenamiento propioceptivo. O sea, es algo que vas a tener que incluir dentro del sistema de la persona. No es algo que dices, bueno, ahora voy a entrenar entrenamiento propioceptivo. Sí, pero ¿quién es la persona? ¿Cómo está? ¿Se ha lesionado? ¿No se ha lesionado? ¿Cómo son sus cargas de entrenamiento? ¿Cómo es su planificación anual? ¿Cuáles son sus objetivos? Tienes que coger el conjunto de la persona, qué edad tiene, qué objetivos tiene, toda la información que tienes y ahí incorporar el entrenamiento propioceptivo. Lo que sí te puedo dar algunas pautas que sirven, bueno, queda claro que independientemente de si está lesionado o no lesionado, podemos seguir las mismas pautas. Es recoger la información y luego aplicar unas pautas. Las pautas serían, las más sencillas que puedo dar, es que trabajemos primero a nivel global y luego vayamos a nivel más específico. Significa que si alguien nunca antes hizo un trabajo de estabilidad, de control motor, de propiocepción, empiece por las cosas más básicas y para el trabajo de core. Porque el trabajo de core es un poco el núcleo, es el centro desde el que salen las fuerzas para los diferentes movimientos del cuerpo. Significa que si tú no tienes una buena estabilidad en tu core, cualquier movimiento que hagas a nivel de las extremidades va a llegar o con una sobrecarga adicional o no va a ser un movimiento lo más eficaz posible. Si tú tienes una buena estabilidad de core y por ejemplo, te tropiezas y te vas a caer, parte de la tensión que tienen que hacer tus músculos estabilizadores no viene de tu brazo cuando golpea contra el suelo, no, viene del core para estabilizarte. Y luego cuando ya caes al suelo, apoyas tu brazo y el brazo recibe esta cantidad del impacto o de la fuerza. Si no tuvieras una buena estabilidad en tu core, recibiría esta cantidad de impacto o fuerza para frenar esa caída. Así que empezaría trabajando global y desde el centro, desde el core, que eso se puede hacer a trabajo, bueno, eso es muy básico, trabajo de planchas, de toda la estabilización abdominal, toda la estabilización lumbar y en la masterclass que vas a poner en tu academia, seguro la gente va a poder ver algunos ejemplos de cómo se hace también. Y también pueden visitar pues mi blog, y hay muchos ejemplos, ¿vale? Sí, hay muchas cosas ahí. Entonces, vamos de global a específico. Una vez que tienes trabajada la parte de core, sí que te puedes ir a cosas más concretas, ¿vale? Después, cuando hay una lesión, por ejemplo, que es muy específica, me he hecho un esguince de mi tobillo. Es no trabajar sobre... He visto mucha gente que se pone delante del pie del cliente y se queda mirando el pie a ver si estabiliza o no, pero pierden la percepción de justo lo que te estaba diciendo ahora, de si estabiliza bien con el resto de su cuerpo. Entonces, no solamente trabajamos global, sino que tenemos una percepción global de la persona cuando está trabajando, porque puede ser, y es muy probable, que se ha hecho esa lesión en la extremidad porque le falta estabilidad en otras partes del cuerpo que tendrían que estar haciendo su función de estabilización, ¿vale? Luego, vamos de cosas más simples a cosas más complejas. Parece que estoy hablando Barrio Sésamo para niños, pero es que yo... Perfecto. Me parece muy clarito y lo mejor, así, en serio. Creo que hay que decirlo así. O sea, lo que no voy a hacer es meterle 2 bolsos debajo de los pies a una persona cuando no es capaz de mantenerse sobre una pierna en equilibrio en el suelo. O sea, es que
no tiene ni pies ni cabeza. Empiezo trabajando la inestabilidad interna. Si alguien por sí mismo no es capaz de mantenerse en equilibrio en una situación determinada, no voy a empezar a añadir elementos de inestabilidad o implementos inestables. Empiezo por lo más básico. Que tú, un ejercicio propioceptivo para una persona puede ser caminar por la arena de la playa. Y ayuda un montón. Te lo puedo decir yo, que por ejemplo cuando hacía voleibol, todo el invierno me pasaba lesionándome en la pista y cuando llegaba la temporada de voleiplaya me recuperaba de todas las lesiones solamente por estar jugando en la playa. O sea, todas las tendinitis, todos los esguinces, todo se iba cuando estaba jugando en la playa. Así que el hecho de trabajar sobre una base como la arena que absorbe las fuerzas, que te permite un trabajo excéntrico, que potencia la fuerza de los tendones, es muy, muy bueno. Y hay a personas que les vas a decir, bueno, de vez en cuando vayas a hacer tu running, pues de vez en cuando métete en la arena y camina o corre por la arena y eso te va a ayudar. Solamente eso ya, incorporándolo dentro de lo que ya haces. Eso sería otra parte. Entonces, para resumir el concepto es, no añadimos inestabilidad externa a través de implementos cuando tenemos inestabilidad interna, ¿vale? Una de las pautas que me parece más importante para que los corredores, en este caso, puedan aplicarlo y realmente lo vayan a aplicar, es no darles un trabajo que les implique un tiempo extra, porque no lo van a hacer. Porque hoy en día uno de los grandes problemas que tienen todos los deportistas y todos los humanos en general es que no tenemos tiempo. Así que cuando tú te vas a correr, te dices, yo quiero disfrutar de correr. ¿Cómo me voy a poner 20 minutos o 30 minutos a hacer un programa de entrenamiento? No se trata de eso. Yo lo que recomiendo en cualquier deporte es incorporar los ejercicios propioceptivos dentro del propio programa de entrenamiento de la persona. Significa que a lo mejor en el calentamiento, los primeros 5 minutos o 10 minutos cuando te vas a correr, haces, bueno, pues a lo mejor empiezas caminando haciendo diferentes apoyos con tus pies, caminas de puntas, caminas de talones, con los pies hacia afuera, hacia adentro, te haces unas planchas, te haces... De hecho, creo que tú ya haces algunas cosas de estas en tus programas de entrenamiento, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo en los programas de entrenamiento, bueno, de hecho me gusta que me estés dando esto porque la siguiente pregunta era esta, así que ya me la vamos respondiendo, así que fantástico. Sí, yo dentro de los programas de entrenamiento, al final un corredor no solamente tiene que correr, tiene que hacer más cosas, trabajo de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros desde mis programas de entrenamiento, por ejemplo, la persona que me ayuda con todo el trabajo de core, entendiendo el core no como hacer crunch, sino como entrenamiento de core, pues bueno, al final tenemos un programa muy potente definido. Todos los ejercicios, bueno, los tengo grabados con María José, que es mi pareja, que se dedica al Pilates, es una máquina de ese tipo de entrenamiento. Entonces, bueno, pues tenemos mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que tenemos, no sé si tenemos ya en mis programas liberados como 150 ejercicios diferentes, cómo crear un programa de core y tal, o sea, algo que es muy potente para este caso ideal del mundo de la piruleta, que sea un corredor o una corredora que tenga horas ilimitadas. Entonces, siempre se puede hablar de ese mundo ideal de la piruleta, pero siempre damos aparte las estrategias del mundo real, que el mundo real puede ser que tengas un trabajo de 8, 10, 12 horas, 1, 2, 3 niños, que te quieras ir con tus amigos, o sea, que tengas una vida. Entonces, vale, si yo sumo las horas de mis X horas de correr, mis X horas de gimnasio, mis X horas de hacer un trabajo de core, que si ya vamos a meter más cosas de protección, que si la técnica de carrera, que si no sé cuánto, dices, vale, no puedo. O sea, al final el corredor que dice, pues voy a correr. Exactamente. Ya está. Entonces, por eso, la siguiente pregunta era básicamente esa, que ya sabemos más o menos cómo tenemos que hacerlo, que tenemos que ir de lo más global, básico, ir un poquillo más a lo específico que nos haya pasado. Si hemos tenido una lesión, pues lo mismo, si tenemos que enfocarnos un poco en por qué ha venido esa lesión, vamos a trabajar cuáles son las estructuras débiles para que esa lesión pueda curar y no vuelva a repetirse. Si no tienes una lesión, pues bueno, ver tus debilidades para poder mejorarlas y evitar lesionarnos. Entonces, bueno, eso ya, bueno, si no nos lesionamos, mejoramos rendimiento, mejoramos muchas cosas. Y viendo ya esto, pues, esta parte que te iba a preguntar, que has empezado a contar y es, vale, ya sabemos esto, pero realmente, ¿cuándo tú recomendarías que el deportista o qué diferencias para hacer este trabajo profesional? Vale. Pues yo recomiendo, bueno, primero que se trabaje una buena base. Eso es fundamental, que se empiece a trabajar con el entrenamiento propioceptivo y en ese sentido, al comienzo, las primeras semanas, yo trabajaría al comienzo de las sesiones o después de un pequeño calentamiento muy pequeño o ya introducirlo como parte del calentamiento, que el calentamiento en sí mismo ya implique algunos ejercicios de estabilidad, equilibrio, control motor, ¿vale? Pregunta de correo. Pregunto, ¿sería necesario o interesante o contraproducente meterlo siempre
en el calentamiento o es mejor decir, venga, 2-3 veces a la semana o en todos los calentamientos? ¿Tú qué propondrías? Bueno, yo soy una persona que también, antes creo que hemos hablado un poco de mentes cerradas y mentes abiertas. Cuando me hubieras preguntado esto hace unos años, te hubiera dado una respuesta muy clara. Ahora yo creo que hay que adaptarse a cada persona, cada situación en especial. No es lo mismo una persona que puede ir a correr 2 veces por semana y no tiene tiempo para más que una persona que puede correr cada día, entonces necesitas adaptarte. Lo que sí te puedo decir es, dentro de cada adaptación a cada uno, que al principio, si antes no han hecho este trabajo, lo ubiquen al principio de la sesión como una parte del calentamiento. Lo de ponerlo como una parte del calentamiento va bien más en el sentido de lo que te comentaba antes, que la gente no quiere poner un tiempo extra para hacer algo. Y me consta, hablamos para la mayoría de la gente. Si te hablara para el 3% que están dispuestos a hacer 2 sesiones solo de entrenamiento propio CTO por semana, pues bueno, ahí serían unas pautas diferentes. Pero queremos llegar a lo que le pasa a todo el mundo, que es que no va a poner un tiempo extra. O van a decir, uy, qué bien, sí voy a hacerlo, y a las 2 semanas ya no lo van a hacer más. Y eso es mi experiencia, bueno, unos cuantos miles de deportistas. Entonces, creo, y la tuya, pero estoy dispuesto a que alguien venga y me demuestre que no es así. Introducirlo en la parte de entrenamiento. Si son corredores o si es otro deporte, exactamente igual. Estoy seguro que en los deportes colectivos ya se ve hace mucho tiempo cómo la gente calienta con elásticos y hace cosas así dentro de su propio deporte y lo meten dentro de su deporte. Sí. Así que lo metería ahí al principio como parte del calentamiento, como base al principio. Pero puede ser, y es muy probable, que claro, el deportista también tiene problemas muchas veces en situaciones de fatiga. Realmente es cuando más propenso eres a lesionarte, porque tu cuerpo no reacciona igual cuando estás en una situación de fatiga. El tema es que los umbrales de estimulación de la propiocepción cambian. Cuando estás fatigado no reaccionas igual. Y eso puede implicar que tengas mayores lesiones. Pero esto no quiere decir que no haya que entrenar en fatiga. Lo que pasa es que yo no me pondría a entrenar en situaciones de fatiga, temas de equilibrio, coordinación, control motor, no lo haría si no tengo primero trabajada la base. Por eso decía, las primeras semanas dedica a la base, trabaja core, trabaja ejercicios específicos, pero dentro del calentamiento ves subiendo la intensidad y después, cuando ya tienes un nivel de base bastante bueno, puedes crear situaciones específicas o un trabajo específico dentro de unas condiciones que sean más de fatiga ante situaciones concretas. Corriendo, a lo mejor depende de la disciplina en la que corras. No es lo mismo correr por un terreno irregular que correr por un terreno llano, obviamente. Pero sí que queremos, como deportistas, el deportista y más el que compite, va a querer que su cuerpo también reaccione o esté seguro en momentos en que las condiciones crean fatiga. Y estamos hablando de ultra, no estamos hablando de correr alrededor de mi casa 1 kilómetro, ¿sabes? O sea, va a haber situaciones en las que va a haber mucha fatiga. Sí, efectivamente. Para los corredores en este caso, por ejemplo, corredores de larga distancia, pues sí, efectivamente, van a tener que tener la propiocepción a tope, incluso cuando llevas ya 8, 10, 12, 20 horas en carrera, que tocas una piedra y ya al suelo. Exactamente. Así que, pero si has trabajado la base, tienes mucho ganado ya, porque tu cuerpo ya trabajando la parte más básica ya va a reaccionar mucho mejor ahí. Pero luego, cuando ya tienes trabajada la base, puedes ir en determinados momentos a trabajar cosas específicas. Esto es como la teoría del entrenamiento. En los deportes también se hace así. Tú no trabajas la parte específica de los movimientos deportivos al principio de la temporada. O sea, no, cada vez te vas acercando más a la especificidad, ¿no? Entonces, esto pues es lo mismo. Los principios que rigen un poco la parte de entrenamiento propioceptivo serían los mismos que aplicamos al entrenamiento deportivo, pero adaptados pues, al ámbito de la prevención, rehabilitación de lesiones. Sí, no, 100% de acuerdo contigo. La verdad es que tienes una visión muy clara, la transmites muy bien y la verdad que a mí me ha quedado todo bastante claro a nivel de corredor, de qué es la propiocepción, para qué sirve, en qué momentos tengo que trabajarla, cuándo debo trabajarla, porque, bueno, quiero seguir incidiendo un poquito en el cuándo antes de terminar la entrevista. Quiero hacerte un par de preguntillas más sobre el cuándo. Si quieres puedo dar una píldora más de algo que puede ayudar. Sí, las que quieras, hombre. Porque, no quiero que se piense que ahora la propiocepción es un milagro y quien lo trabaja no se va a lesionar. ¿Sabes? Estamos deportistas que están buscando los límites todo el tiempo. Cuando se sienten más estables van a buscar un límite mayor. Sí. Así que siempre vamos a estar rozando ese límite donde somos propensos a lesionarnos. Así que para mí no es suficiente. Cuando tú no te quieres lesionar o quieres mejorar tu rendimiento, hay otros muchos factores a tener en cuenta
Y en el caso de los corredores, yo lo que veo que muchas de las lesiones que tienen son por sobrecarga, por no adaptar bien las cargas del entrenamiento, por sobresaturarse, por no sentir dónde están los límites y en determinados momentos decir, bueno, ahora es para bajar la intensidad y luego volvemos a subir. No todo el mundo tiene la suerte de tenerte como entrenador y que tú le ayudes con su planificación, porque cuando te tienen a ti es perfecto, porque tú puedes dosificar las cargas, ver cuándo alguien tiene que bajar la intensidad, cuándo es un momento para supercompensar, entonces lo tienes bien planificado, ¿vale? Pero muchos le dan y le dan y le dan y cuando realmente bajan la intensidad es cuando ya empiezan los síntomas de sobreentrenamiento o cuando ya han creado el problema, ¿vale? Así que todo esto que acabo de contar lo resumiría en unas pequeñitas pautas que yo aconsejo a la gente. Aparte de meter el entrenamiento propio efectivo, yo haría cosas como, bueno, esto mejor tú se lo vas a escribir también, pero yo quiero mencionarlo al menos, que es que se marquen. Yo sé que puede ser que alguien tiene un objetivo de decir, bueno, voy a hacer una ultra de 100 kilómetros o voy a hacer, vale, pero márcate objetivos a corto plazo también. O sea, objetivos en los que tú puedas ver que progresas poco a poco y vas consiguiendo metas cada semana que vas a entrenar. Pues si estás pensando en el objetivo final, muchas veces te estresas, puede ser mucha más intensidad de la que a lo mejor puedes poner en ese momento y te hace ir mucho más rápido o sobresaturarte o meter mucha más carga de la que puedes soportar al principio. Eso sería un consejo. Otro consejo sería meter píldoras extra de descanso. Así, el cuerpo realmente no mejora cuando tú estás entrenando. Mejora cuando lo dejas descansar. La carga de entrenamiento produce un catabolismo. Significa que tú necesitas un descanso después de haber hecho un entrenamiento. Hay mucha gente que identifica entrenar con mejorar, pero no, entrenar, claro, mejoras, pero es una parte que influye en la mejora. Si tú no lo unes al descanso, solamente estás destruyendo. ¿Qué pasa? Sobre todo en gente que a lo mejor empieza a correr, corre, empieza a dar más caña, se sienten bien, ahora más, porque se van sintiendo mejor y van haciendo un acúmulo de fatiga a lo largo del tiempo que de repente llega un momento que esa pirámide de subida se empieza a convertir en una pirámide de bajada donde su rendimiento empieza a empeorar. Así que, de vez en cuando, aunque no lo sientas todavía porque somos unos insensibles a nivel de nuestro cuerpo, no tenemos todavía las sensaciones trabajadas, de vez en cuando mete píldoras de descanso en tu cuerpo. Si llevas eso, tú en la planificación seguro lo trabajas, que cada 4, 5 o 6 semanas haces una descarga de disminución de la carga del entrenamiento, de la intensidad, para que el cuerpo se regenere y se suba a otro nivel, se produzca la supercompensación. También puede ser que, pues bueno, que de vez en cuando te hagas una siesta de 15 minutos o cierres tus ojos solamente, porque hay gente que no tiene tiempo para la siesta, que de vez en cuando visites a un fisioterapeuta o un osteópata para que te ajuste un poco el cuerpo y ayude a regenerar más rápido, o te hagas un masaje y ayudes a una regeneración más rápida de tus tejidos. No, es que el fisio es muy caro o el osteópata y no, yo quiero correr y ya está. Sí, joder, pero cuando no te cuidas, justo vas a producir el efecto contrario, que vas a tener que dejar de correr o lo vas a hacer sufriendo porque no vas a estar en las condiciones. Entonces, eso también sería una parte a trabajar, tomarse esa pildorilla de descanso, de recuperación y, para no mencionar muchas más, hay muchas más, pero diría que es importante establecer un punto de partida que se hace a través del análisis del entrenador, pero también se puede hacer con una prueba de esfuerzo y eso seguro tú lo vas a mencionar en algún post tuyo o en algún blog, que necesitamos saber dónde estamos antes de ir a otro lugar. Si haces esas cosas que se pueden incorporar perfectamente, que no es tan costoso, e incluyes la propiocepción, tienes muchas más posibilidades de tener un resultado positivo que si solamente te agarras que si solamente dices, bueno, a partir de mañana me subo en un bosu y me lesiono menos. No, tienes que hacer un cambio, como hablábamos antes de mindset, tienes que cambiar tu mentalidad. Cuando quieres ser un corredor y disfrutas de eso, no solamente pensar en la parte de correr, cómo puedes cuidar cómo corres, no, es adaptar tu estilo de vida para poder correr y disfrutar al máximo posible y tocar todas esas partes. Un buen resumen que a mí me gusta mucho la perspectiva que tú tienes y que creo que es la que hay que tener y comparto contigo, que al final el deporte está muy bien, el entrenar está muy bien, pero al final el deporte es un binomio y es deporte-salud, en realidad. Y si no tenemos una buena salud, que la buena salud va a venir por esa parte, como tú bien dices, de cuidarte, de descansar y de saber que no solo es correr, porque si metemos, como tú has dicho bien, una carga creciente y nunca logramos ondular, lo que va a pasar es que en algún momento te vas a romper tanto por fuera como por dentro. Y eso, la verdad. Bueno,
es básico. Bueno, el deporte es salud, es un término muy controvertido. Cuando tú empiezas a meter términos de rendimiento, pues la salud se ve muy comprometida, pero no pasa nada, porque los que hacemos deporte y competimos, pues nos gusta estar ahí y tiene unos beneficios que a lo mejor no son que tienes la mejor salud, porque entonces harías deporte de otra manera, pero a lo mejor nos da otros beneficios, algo que queremos sentir, por eso hacemos ese deporte. Así que la idea es, yo quiero esos beneficios y tomo un riesgo, pero quiero controlar que ese riesgo sea el menor posible para disfrutar el máximo posible. Por eso hacerlo siempre, como decimos, de una perspectiva saludable, aunque luego el que se va a correr una maratón o va a correr un 21K a muerte o va a correr una otra maratón, al final está machacando a su cuerpo, pero hay que hacerlo al menos desde una perspectiva de cuidar la salud, porque si encima tenemos una perspectiva de no cuidarla, pues el resultado está muy claro y lo podemos ver en nuestros deportistas o en nuestros compañeros, que vemos que siempre hay alguno que está tocado, que no levanta cabeza y eso, pues bueno, pues no, como has dicho tú, de abrir un poco la mente y saber que ese mindset hay que cambiarlo pues para cuidarnos y estar bien, básicamente. Muy bien. Así que, bueno, Fran, que para mí un placer haber compartido contigo este rato, que me parece brutal todo lo que sabes y bueno, que todo lo que aportas me parece muy positivo, una visión muy limpia y muy clara de lo que es el entrenamiento, y no solamente el entrenamiento proprioceptivo, sino el entrenamiento de muchas cosas. Y que, bueno, no te quiero robar más tiempo porque nos podemos quedar hablando horas, horas, horas y horas. Así que, bueno, quien quiera conocer más cosas sobre Fran, pues aquí abajo vamos a dejar enlaces, pues bueno, pues para que puedan localizarle, que es una persona para tener cerca y seguirle. Bueno, encantado, un placer y espero haber podido aportar mi granito de arena, al menos para que se conozca un poco mejor lo que es la percepción y el concepto que engloba y cómo puede ayudaros desde mi punto de vista, obviamente, no desde el punto de vista general, sino desde cómo yo lo he vivido y cómo yo lo trabajo. Así que gracias. Pues nada, nuevamente gracias a ti y te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao.